vemos la palabra de Dios, es como más sencillo saber qué es lo que Dios demanda de nuestra vida, ¿no? Porque la Biblia es clara cuando dice que antes de quitar la paja del ojo ajeno, intentes quitar la viga de tu ojo. Nosotros podemos ver las fallas en los demás, podemos ver errores en los demás, podemos ver dificultades en los demás. Ahora nada más hace falta, eso es bueno, no digo que no, eso es bueno, ver los errores en los otros. Ahora hace falta saber que esos errores que nosotros vemos muchas veces proceden de nuestros errores, ¿sí? Muchas veces proceden de nuestros errores. El día de hoy voy a hablar del paso número 10. Acuérdense, son 15 pasos los que ven en el Éxodo para entrar a la tierra prometida. Y este paso número 10, ¿qué crees? Por este paso número 10, Moisés no entró a la tierra prometida. Por este paso número 10, Moisés y el pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida, porque simplemente este paso ellos no lo respetaron como tendría que haber sido, como que no lo aceptaron como tenía que haber sido, y entonces desobedecieron a Dios de una forma muy clara. Dejen que prenda mi computadora. Sí está conectado, ¿verdad? Y me pueden revisar a ver si está prendiendo, por favor. Sí, dice que sí, está cargando. Ok, bueno, cuando nosotros entendemos, ¿sí?, que Dios nos ha llamado para algo, ¿sí?, es fácil saber que para lo que Dios nos llamó, permítame, dice mi computadora que estoy medio loquillo aquí, ¿no? Ya. Dios nos llamó a nosotros para un solo ministerio. El ministerio general para el que tú y yo fuimos llamados fue para el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Nos llamó para la reconciliación. No nos llamó para estar peleados, o no nos llamó para estar discutiendo. Y esto está en la base del paso número 10. Vamos a ver, dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, dice: te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que hay en tu corazón, para saber si habrías o no de guardar sus mandamientos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, sabes, creo que el camino es difícil, o al menos para mí el camino es difícil, porque es fácil, Señor, es muy fácil considerarme una persona santa, una persona limpia, una persona sin errores. Pero qué difícil, Señor, es ver realmente mis errores, aceptar mis errores y entonces, Señor, poder actuar bajo esos errores. Muchas veces, Padre, nosotros hablamos y decimos, pues es que en el Señor yo he sido santificado. Y sí, es verdad, en ti hemos sido santificados, pero eso no significa, Señor, que podemos hacer lo que nuestro deseo venga y hacer las cosas de manera incorrecta. No, Padre, también sabemos que en tu misericordia tú eres fiel. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos enseñas y nos instruyes. Y eso es hermoso para mí y espero, Señor, que sea para cada uno de estos tus hijos. Ahora te pido, Padre, de la manera más atenta, por el amor a tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y toque, Señor, mi vida, Padre, y un ángel sea enviado y tome un carbón encendido y como Isaías, Señor, sea colocado en mis labios para que sean purificados, un carbón que sea tomado de tu altar. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. El paso número 1, recuerden, fue el que Dios haya acordado de ti. El paso número 2, el que tú hayas tenido un llamamiento.
El paso número 3 es la tribulación para que tú entiendas ese llamamiento. Entonces te manda una serie de plagas para que tú los puedas entender, ¿sí? Paso 4, la celebración de la Pascua. Entonces ahí es donde tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tomas la Pascua y entonces sales. Y esto es algo bien interesante, porque si yo te manejara, fíjate bien, si yo te manejara el paso 4 con el paso 10, entonces podríamos entender que del paso 4 al paso 10 en los pasos del Éxodo encontramos la celebración de la Pascua y la celebración del Pentecostés. Quiero que recuerdes esto, En el paso 4 celebramos la celebración de la Pascua, y pareciera que en el paso 10 tendríamos que celebrar nosotros, nosotros desde lo espiritual tendríamos que celebrar el Pentecostés. El paso 5 entonces implicaría que tú y yo dejemos lo que está en el mundo. El paso 6 es saber que la presencia de Dios estará guiando nuestro camino. El paso número 7 implica que tú y yo tenemos que ser bautizados en agua, ¿no? Y aquí viene un proceso. ¿Por qué? Porque es el cruce del Mar Rojo y tenemos que ser bautizados en agua. Esto es morir para el mundo, nacer para Dios, pero hacer esto como era el proceso. Juan el Bautista decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero vendrá uno más poderoso que yo, que no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Y dice: Él te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso dice en los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, básicamente cuando hablan del bautismo del Señor Jesucristo. El paso número 8 vienen a ser las pruebas que el cristiano debe de pasar. Este es el paso número 8. Después del bautismo vienen las pruebas que tenemos que pasar como cristianos, y son las amarguras del río de Mara, ¿sí? Las enfermedades de la serpiente, de voltear a ver a la serpiente de bronce, y 3, pues los rumores y los pues chismes, voy a tomarlo así, como los chismes que dicen las personas de otros y que nosotros participamos de esos chismes. Esas son las 3 pruebas. Es que yo no sé por qué él tiene que hablar, yo no sé por qué él dijo esto, yo no sé por qué, quién es él para mandarme. Bueno, entonces desde ahí empezamos a tener procesos diferentes de trabajo, ¿sí? Ok. El paso número 9 es el alimento diario del cristiano, que era hablar acerca del maná, y que era la palabra de Dios. Y dice que lo comían 3 veces al día, ¿verdad? Y hablábamos acerca de cómo se tenía que hacer un devocional y demás. Sin embargo, ahora yo puedo ver algo interesante de este paso al paso número 10, del paso número 9 al paso número 10, en Jeremías, en versículo 17, cuando vemos los versículos 9 y 10, fíjate bien, en Jeremías 17, en sus versículos 9 y 10, dice así, dice el 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El Señor expone esto en Jeremías porque dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque del paso 9 al paso 10, el hecho de que tú y yo podamos tener conocimiento de la palabra puede venir a sobreelevarnos o a darnos como si supiéramos mucho y quisiéramos ya como educar al otro sin educarnos nosotros, ¿no? Y dice: ¿quién lo conocerá? Dice el 10: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y entonces este pasaje en Jeremías nos va a marcar este proceso. Hermanos, yo no puedo pasar al paso 10 si no he entendido que yo no estoy para juzgar al otro. Y muchos podemos tenerlo, sin embargo, muchos no. Y ahora lo voy a mostrar con la Biblia, cómo este paso número 10
no puede estar en nosotros cuando nosotros juzgamos al otro. El paso número 10 es recibiendo la fuente que brota para vida eterna. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos podemos hablar en lenguas y podemos empezar a hablar en lenguas. Y hablar en lenguas no implica que yo tenga que estar alabando al Señor o cantando al Señor para hablar en lenguas. No, yo puedo empezar ahorita a hablar en lenguas. Y puedo empezar a hablar en lenguas. Y puedo profetizar en lenguas. Sin embargo, necesito que otros estén juntamente conmigo. Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6. Y ahora, yo quiero que observes esto, porque el bautismo en Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a entender la ley de Dios. Por eso no llegamos todavía a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo para poder entender la ley de Dios. Porque si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? Yo no voy a entender la ley de Dios. Voy a poder comer del maná del cielo, sí. Voy a poder tener un devocional, leer los salmos, es decir, que leo la Biblia, comprender un pasaje, escuchar prédicas en las mañanas, en las tardes y en las noches. Y eso es el maná de Dios. Ese es el proceso del maná. Pero para que yo llegue a la ley de Dios, yo tendría que comprender ese proceso a partir de lo espiritual. Porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. Yo no puedo discernir lo espiritual si no está el Espíritu Santo en mí. Dice el versículo 5, Éxodo 17, versículo 5, dice el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Dice: y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Dice el versículo 6: he aquí, yo estaré delante de ti frente a la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, este pasaje dice que Moisés lo hizo de esa forma, ¿no? El Señor dijo: golpearás la peña. El Señor no dijo: golpearás varias veces la peña. Si el Señor te dice: golpearás la peña con tu vara, ¿cuántas veces tú consideras que tendrías que golpear la peña con tu vara? ¿Cuántas? Una, solo una, ¿no? Solo una. Y esto es con lo que yo quiero que tú y yo nos partamos. La ordenanza de golpear la peña para que pueda brotar es una sola vez. El agua que sale de la roca de la peña de Oreb no es otra cosa sino una forma de ser bautizado en el Espíritu y de servir en lo espiritual. Juan capítulo 4. Vayan a Juan capítulo 4. Aquí en Juan capítulo 4 es el pasaje que espiritualmente nos va a enseñar esto de la peña de la roca de Oreb, ¿sí? En Juan capítulo 4, en el versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién te pide y quién te dice: dame de beber, tú le pedirías. Ok, Jesús le pide agua a la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice: ¿cómo lo vas a sacar si no tienes ni siquiera cubeta y lazo para sacarla? Y el pozo es hondo. Y le dice: si tú conocieras el don de Dios. Lo primero que tú y yo que quiero que entendamos es que el bautismo en Espíritu Santo es un proceso del don de Dios. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras a Jesucristo, si tú supieras quién es Jesucristo, entonces tú a Él le dirías: Jesús, dame de beber de esa agua. Pero no lo conoces.
Pero si tú conocieras el don de Dios, tú a Él le dirías: dame a mí de beber. Dice el versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y dice el 14, dice: mas que el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no volverá a tener sed jamás, sino que, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si conocieras el don de Dios y le dijeras a ese don de Dios: dame de esa agua, y entonces el don de Dios te viene y te deposita esa agua, eso se llama ministrar. Eso se llama ministrar. Eso es ministración. Imagínate que yo aquí tengo una jarra con agua, imagínate que yo aquí tengo un vaso. Fíjate, es una jarra con agua y aquí yo tengo un vaso limpio. Agarro mi agua, vierto el agua, está aquí, y yo puedo entonces tomar de esta agua. Lo que hice fue ministrar agua en este vaso. Hubiera traído las imágenes, así le hago con los niños, ¿verdad? Pero creo que ustedes ya tienen un pensamiento menos abstracto, ya pueden tener un pensamiento más concreto y menos, más imaginativo y menos realista, ¿no? Entonces, imagínate, ahora, ojo, si el agua que está aquí en la jarra es agua sucia, si es agua contaminada, y yo agarro este vaso y vierto de esta agua sobre el vaso, ¿cómo quedó este vaso? Lleno de agua contaminada. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide de beber? Tú le dirías: dame de beber, y Él te daría, y de ti brotarían agua para poder dar a otro vaso. Pero como no lo conoces, no lo pides. Ok. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, porque ella empezó a decir: Señor, entonces yo reconozco que tú eres profeta, pero sabes, unos dicen que tenemos que adorar en tal lugar y dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, y otros decimos que tenemos que adorar aquí. ¿Tú qué dices, Señor? Y el Señor le responde en cuanto a esta administración. Dice el versículo 21: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene en cuanto ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Dice el 22: vosotros, fíjate bien, adoráis lo que no sabéis, y vosotros adoramos lo que sabemos. Dice: porque la salvación viene de los judíos. Y dice el versículo 23: mas la hora viene, y la hora es, en cuanto a que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Ok, pasos para este proceso de adoración. El don de Dios, esta jarra de agua llena de agua del Espíritu Santo, Jesucristo llena de agua, una piedra que fue golpeada en el desierto y sale del agua. Entonces la gente del pueblo de Israel iba y tomaba de esa agua que salía para ser ministrados. Por eso dice: bebían ellos, sus hijos y sus animales. Entonces eran ministrados por esa agua que salía de esa roca. Llenaban lo que tenían que llenar, los recipientes que tenían que llenar. Pero no solamente iban por agua para ellos, sino también iban para sus hijos y para sus animales. Esto es, que si tú tienes el Espíritu Santo en ti, y en ti puede haber ese bautismo, y tú puedes sacar todos estos procesos, entonces tú vas a ministrar lo que tú tienes en esa agua.
Por eso dice: la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y por eso yo les decía, leamos antes Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente y los corazones. Ok. En Lucas capítulo 4 versículo 8, el Señor Jesucristo le responde a Satanás cuando le dice: yo te daré todo esto, todo lo material del mundo, yo te voy a dar todo lo material si tú postrado me adorares. Y el versículo 8 dice en el Lucas 4, dice en el versículo 8: y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. El bautismo de esa fuente, el ser ministrado con esa agua del Espíritu de Dios, con esa agua, si conocieras ese don de Dios y fueras tú lleno de esa agua que te está diciendo, si tú me pedirías a mí de esa agua, yo te la daría, y entonces tú serías un adorador y un servidor. Y entonces no esperarías a que te digan: ay, muy bien, qué padre, eres muy buen servidor, échale ganas. No, tú solamente servirías al Señor, adorarías con tu servicio al Señor. Pero cuando tú requieres que alguien te aplauda: bravo, te levantaste temprano para venir a la iglesia, bravo, lo hiciste muy bien, entonces ya se te pagó. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacerlo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibirás la recompensa. Parte de recibir al Espíritu Santo es ser ministrados por Él, para que tú y yo podamos ministrar a los otros con el Espíritu Santo. Pero si yo espero que el otro me aplauda por lo que yo le estoy ministrando, entonces no estoy siendo un verdadero adorador. No estoy siendo un verdadero adorador. Yo quiero eso, entonces mi pago ya está. Y sabes una cosa: Dios no te va a pagar nada, porque tú no fuiste ministrado con el Espíritu Santo. Tú fuiste ministrado con el pozo que se abrió para Jacob. Tú fuiste ministrado con ese pozo. Y sí sirves, porque estás como la mujer samaritana. Unos dicen que tenemos que adorar aquí, otros dicen que tenemos que adorar acá. ¿Tú qué dices? La hora es y la hora viene que los verdaderos adoradores, esto es, servirán a Dios en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, esos que adoran y sirven sin esperar ser reconocidos, tales adoradores busca el Padre que le adoren. No gente de contentillo, no gente de aplausos, no gente que trabaje al ojo de amo. Ok, no debemos de ignorar sobre los dones espirituales, hermanos. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 12, primera carta a los Corintios capítulo 12, dice Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces dice Pablo: no quiero, hermanos de los Corintios, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y los Corintios era una iglesia bien tremenda, bien tremenda. Criticaba, juzgaba, castigaba, laceraba, culpaba. Por eso es que a los Corintios les habló del amor. Por eso es que a los Corintios les habló acerca de la profecía. Por eso es que a los Corintios les habló de los dones espirituales. Por eso a los Corintios les habló acerca del cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque era bien conflictiva. Bien conflictiva. Que es que yo no sé, yo necesitaba esto, yo necesitaba aquello. Ay, los Corintios. Y Pablo estaba todo el tiempo ahí, ¿verdad? Y Pablo les enseñó.
estaban criticando a un personaje, a una persona que cometió un pecado, y Pablo les dijo: bueno, está bien, ok, sí, o sea estoy de acuerdo, sí, sé que pecó, pero también hay algo que se llama la reconciliación, la restauración. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, fíjate bien. En la primera carta a los Corintios, vamos al versículo 14, dice el 12: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Jesucristo. Y dice el 13: porque por un solo espíritu, ¿cómo dice el 13? Un solo espíritu, ¿qué? Fuimos bautizados en un cuerpo. El bautismo en Espíritu Santo no es para uno solo, es para toda la iglesia, hermanos. Todos ustedes deberían, por el bautismo en el Espíritu Santo, deberían tener un ministerio, ¿saben? Todos ustedes, por el bautismo en el Espíritu Santo, deberían de tener un don. Y todos ustedes, por el bautismo en el Espíritu Santo, deberían de tener una operación en la iglesia. Te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es la operación que tú tienes que hacer en la iglesia? Ojo, y no se trata, hermanos, que solamente tengas uno de ellos, no. Se trata de que tendrías o deberías de tener por lo menos uno de cada uno. Por lo menos uno de cada uno. O sea, hace que mínimamente deberíamos de tener 3: un don, un ministerio y una operación. Vamos, continúo. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, ¿no? Sino, dice, varios, sino muchos. Ahora, ¿cómo sé que el Espíritu Santo me ha bautizado? No solamente es por hablar en lenguas, hermanos. Vayámonos todos a Gálatas, al capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice mas el fruto del Espíritu es, y empieza a darte una lista de cómo está estructurado el fruto del Espíritu. Ahora, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice: y sobre tales cosas no hay ley. De nada sirve que yo tenga amor si no tengo gozo. Sí, yo amo a todos y todos, pero es que no me quieren. De nada sirve que yo tenga amor y tenga gozo si soy bien impaciente. De nada sirve que yo tenga amor y tenga gozo y sea paciente si soy bien iracundo, no soy templado. Ese es el fruto del Espíritu. Ok. Si tú supieras quién es el don de Dios, la jarra, imagínate la jarra. Tú le pedirías a esta jarra: dame de beber. Y entonces esta jarra vertiría, ministraría en ti el Espíritu Santo. Y entonces este Espíritu Santo generaría en ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, porque sobre tales cosas no hay ley. Esto es lo primero que ministra el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu.
Porque cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Él ministra en ti el Espíritu Santo, y entonces tú empiezas a dar ese fruto de amor, ese fruto de gozo, ese fruto de paz, ese fruto de paciencia, ese fruto de bondad, ese fruto de benignidad, de fe, de templanza, y es lo que debemos de aprender. Ok, continuamos. Ahora, debemos de saber que el Espíritu Santo viene a traer una organización. Al ministrarnos, el Espíritu Santo nos hace organizados. O se supone que nos tendría que hacer organizados. Se supone. ¿Sí? Se supone que el Espíritu Santo nos tendría que hacer organizados. No que todos somos jefes y no hay apaches. No. El Espíritu Santo los tendría que hacer organizados. Y cuando no somos organizados, cuando no hay organización en ti para diseñar procesos o trabajos, entonces déjame decirte que el Espíritu Santo no ha manifestado en ti ese fruto. ¿Ya terminaron mis 45 minutos? Yo dije, no le hagan. Voy apenas a la mitad. ¿Sí me explico? Ok, fíjate bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice, versículos 4 al 6. Dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primer elemento, dones espirituales. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, se refiere al Señor Jesucristo, es el mismo. Ministerios, dones y ministerios. Los dones los va a marcar el Espíritu Santo, los ministerios los va a marcar el Señor. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, es el que da las operaciones, que hace todas las cosas, y que es en Dios en todos, Él es el mismo. Dones, ministerios y operaciones. Debes de tener un don del Espíritu Santo, un ministerio por parte del Señor Jesucristo y una operación por parte de Dios, del Padre. No le hagas, Julio, creo que no tengo nada. Bueno, pues por lo menos el fruto lo deberías de tener, mínimamente el fruto. No, pues ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni bondad, ni benignidad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. ¿Qué hago? Pues conviértete al Señor Jesucristo. Arrepiéntete y dile: Señor Jesucristo, ahora reconozco quién es el don que me dice que lo alabe y que lo glorifique, pero necesito que viertas en mí tu Espíritu Santo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a leer desde el versículo 7 al 12. Fíjate bien en el versículo 7. Dice, pero a cada uno, fíjate bien, les dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? En el versículo 7 dice que te va a ser dada a ti la manifestación del Espíritu para provecho. Este es el paso número 10. La peña brota, de ella brota agua. Tú vas y tomas agua de esa peña, y entonces lo primero que vas a encontrar en esa peña, a partir del fruto, lo primero es el fruto del Espíritu Santo. Después vas a encontrar el don espiritual. Pero el don espiritual lo tienes que buscar. El pueblo de Israel iba a donde estaba la peña, agarraba agüita y se regresaba a su casita. Acarreaba. Algunos fueron inteligentes, ¿verdad? Y pusieron canalitos para la riega y la siembra. ¿Sí? Otros fueron más inteligentes y jalaron y llenaron piletas para tomar
pero cada uno actuó de acuerdo, dice, a la gracia que le fue dada. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el 8, porque a este le es dada palabra de sabiduría. Primer don, sabiduría. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dos elementos, sabiduría y ciencia. Dice el 9, a otro fe, dones de sanidades, ¿no? Fe y dones de sanidades. 4. 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros la interpretación de esas lenguas. Y dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ay, Señor, es que ya a mí quisiera que me dieras el don de sanidades y milagros, ¿no? Y te dice, te vas a quedar con el don de, pues, de discernimiento de espíritus. Señor, pero es que discernimiento de espíritus. Señor, pero es que discernimiento de espíritus. Pero es que, Señor, discernimiento de espíritus. Es que, Señor, dame tu agua. Y la regresa. Si no la quieres, si no quieres, ¿qué quieres que hagamos? Ok, vamos. Ahora, vamos a la diversidad de los ministerios, pero el Señor es el mismo. Efesios 4. Vamos a leer primero 7 y 8. Dice, pero a cada uno, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe. El ministerio se da a partir de la cantidad de fe que tú tengas. Dice, a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del fe. Cuanto tengas fe en este don de Cristo, tú vas a recibir ese ministerio. Si tú no tienes fe en el don, no vas a recibir el ministerio. Dice el 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Ok, dice el versículo 11, fíjate bien. Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Jesucristo llevó cautiva la cautividad, te hizo libre. Si tú tienes fe en el don de Dios, en el don de Jesucristo, si tú tienes fe en el don de Jesucristo, Él te va a dar un ministerio. Los ministerios ungidos son 9. No te voy a hablar de los 9 ministerios ungidos. Te voy a hablar nada más de generalidades para que los podamos tener, porque necesito 45 minutos. Dice el versículo 11, y Él mismo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, conforme a la medida del don de Dios que te fue repartido. Entonces tú debes de tener fe en el don de Dios, pero ojo, 1, primero tuviste que haber dado muestra del fruto del Espíritu Santo. 2, tuviste que haber visto el don espiritual, ¿sí? De esos 9 dones espirituales, ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la fe, los milagros, las sanidades, el discernimiento de espíritus, bla, bla, bla. Bueno, para que llegues a un ministerio. Un ministerio, hermanos, un ministerio no puede ser ministerio
no puede ser ministerio si no hay estos dos elementos arriba. ¿Sí? Si yo predico y no tengo estos dos elementos arriba, soy un orador, pero no tengo el ministerio. Si yo toco, pero no tengo estos dos elementos arriba, soy un músico, pero no tengo el ministerio. Si yo doy clases, pero no tengo estos dos elementos arriba, yo no puedo ser un maestro. Yo debo de tener el fruto del Espíritu y los dones espirituales, y debo de recibir el don espiritual en mí. Para poder tener el ministerio, yo puedo recibir esto. Dice el versículo 12, fíjense bien, ¿para qué se hacen los ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Esto es, yo, si tengo un ministerio, entonces voy a poder constituir, o no constituir, sino generar ministerios semejantes al que yo tengo. Porque si yo tengo un ministerio y no lo puedo transmitir, entonces no tengo el ministerio. Simplemente ahorita lo vas a ver, ¿no? Si eres algo, no te preocupes, si eres algo en la iglesia, pero no es un ministerio. Para que sea ministerio tiene que haber estos elementos, ¿ok? Y dice el 13, para que todos lleguemos a la estatura, dice, para que todos lleguemos a la unidad, dice, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio nos ayuda a crear ese tipo de elementos. Y entonces aquí viene mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con esta iglesia? Probablemente entonces los ministerios no somos ministerios. Porque si no hemos constituido otros ministerios, entonces no somos ministerios. Ahora, viene una diversidad de operaciones, dice, pero Dios es el mismo. Romanos 12. En Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 9, nos va a venir estas diversas operaciones. Ahora, quiero explicarte. Las operaciones pueden ser naturales o espirituales. Escúchame por favor. Las operaciones pueden ser naturales o espirituales. Ahora sí, si yo soy un buen expositor, ¿verdad? Que no lo soy. Si yo fuera un buen expositor y expongo y todo queda muy claro en lo que yo expongo, ¿verdad? Pero no hay unción, no hay una administración, no hay un quebrantamiento del Espíritu para que puedan entender la palabra como la enseñó. Entonces, yo no tengo un ministerio, yo no tengo un don espiritual, lo único que tengo es una operación natural. ¿Cuál es esa operación natural? Ser un buen orador. Si tenemos músicos y tocan, ¿verdad? Y tocan muy bonito, ¿verdad? Pero no tienen el fruto del Espíritu, ni tampoco tienen un don espiritual, ni tampoco hablan en lenguas. Entonces ellos lo único que son, tienen una operación natural, pero no es un ministerio, es una operación. Solamente es eso, una operación. ¿Ya? Es una operación, pero no es un don, ni siquiera es un ministerio, ni siquiera llega a ser un servicio, simplemente es una operación. Dios permite que tú operes el instrumento o compartas de una forma inteligente o seas maestro de niños porque sabes de pedagogía y de psicología, pero no significa que tengas el don de Dios, porque no lo has pedido.
si ni esto tienes, entonces imagínate por dónde estamos. Ok. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Dice, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Lo primero que debemos de saber es que para tener una operación no debemos de tener más alto concepto de sí mismo que el que debamos de tener. No, es que yo soy el super orador, yo soy el super maestro de niños, yo soy el super ministro. No debes de tener más alto concepto de sí mismo como el que debes de tener. Lucas, en su capítulo, creo que es 17:11, dice: y cuando hayas acabado de hacer todo lo que se te mandó, di: siervo inútil soy, porque lo que me mandaron a hacer, eso hice. Por lo menos sé un siervo inútil, obedece, por lo menos. Dice el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, esto es, la misma operación. Dice el 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que todos nosotros tenemos diferentes operaciones. La operación que tú vienes a hacer aquí en la iglesia debe de ser interesante. Dice el versículo 6: de manera, dice, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Dice, gracia que nos es dada. Ok, ahora, al ser una gracia, puede ser algo natural o algo espiritual. Al ser una gracia, la operación es natural o espiritual. Por eso es que hablan de inteligencias múltiples, ¿no? Por eso hablan de temperamento, los psicólogos, los psiquiatras, todos ellos hablan de eso. Sí es válido, porque son dones que Dios repartió a cada uno conforme a la gracia que recibieron. Por eso Einstein pudo trabajar con el 0.001% de su cerebro. ¿Sí? Y nosotros pues lo tenemos, ¿no? Ok, continuamos. Dice, versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice el versículo 7: o si de servicio, ¿cómo? En servir. El que enseña, en la enseñanza. Dice el 8: el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Dice el 9: el amor sea sin fingimiento. O sea, esta operación sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ok, ahora, este es un proceso de la organización espiritual que viene a traer este don. Ahora, dice Números capítulo 20. Vamos a Números capítulo 20. Quisiera que leyéramos versículo 10. Números 20, versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir aguas de esta peña? Dice el 11: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña una vez. En su enojo de que el pueblo no entendía, Moisés golpeó la peña 2 veces.
peña es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo vimos en Juan capítulo 4. Si tú supieras quién es el don de Dios, tú le pedirías a ese don que te diera agua. Pero ¿sabes qué? No tienes que golpearlo 2 veces, porque Él ya fue golpeado una vez para recibir este don espiritual. Él ya pagó el precio para poderte dar este don espiritual. ¿Sí? Dice el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, no meteréis esta congregación, dice, no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Moisés y Aarón, por falta de fe en poder transmitir un ministerio, no entraron a la tierra prometida. Después de que sufrieron tanto con un pueblo contumaz y rebelde, no entraron. Y dice el versículo 13: estas son las aguas de la rencilla de aquel momento, por las cuales contendieron Jehová con Israel. Y entonces el Señor se santificó en ellos. ¿Cómo? Con el Señor Jesucristo. Para nosotros es lo mismo. Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27. Dice Hebreos 10, 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice el versículo 27: sino que una horrible expectación de juicio y fuego, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el 28 termina diciendo: el que viola la ley de Moisés por la testimonio de 2 o 3 testigos muere. Y dice el 29: cuanto mayor castigo crees tú que merezca aquel que pise el don de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto por el cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, esto es, no creerle. Y en el 30 dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué difícil es entender este paso, ¿verdad? El 10. A la peña no se le pega 2 veces. No hay doble bautismo. No hay doble bautismo. Recibes un bautismo y desde ese que lo recibiste, tú tendrías que seguirlo manejando y manejando, seguir hablando en lenguas y hablando en lenguas. Es que yo hablé hace muchos años y ahora ya no hablo. No, perdóname, eso no es cierto. Quiero hablarte de las generalidades del bautismo en el Espíritu Santo. Primero, es una promesa que Jesús dio. Juan 14 versículos 15 al 17, dice el versículo 15: si me amáis, guardáis mis mandamientos. 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir. ¿Quién no le puede recibir? El mundo. Esto es, los que todavía están en Egipto, los que todavía no han dejado Egipto, los que todavía no han aceptado la Pascua. Y por eso dice: al que el mundo no le conoce, dice, pero nosotros sí le conocéis, porque
Es una profecía. El bautismo en el Espíritu Santo es una profecía. Dice Joel capítulo 2, versículo 28. Ay, no lo anoté. ¿Me leen por favor Joel 2, 28? Perdón, no lo anoté. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Cómo dice? ¿Quién lo tiene? Fuerte. Este es el elemento principal de un bautismo en Espíritu Santo. El profetizar, el tener sueños proféticos y el tener visiones. Ahora, esta profecía ya está cumplida. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice el 14: entonces Pedro, poniéndose de pie en medio de los 11, alzó su voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Dice el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice el 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice el 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, una manifestación del Espíritu Santo es que seamos embriagados por Él. Y aquí vamos a ver esas manifestaciones. 1, Hechos 2, versículos 1 al 4. Dice el 1: llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Dice el 2: y de repente vino del cielo un estruendo fuerte como un viento recio que soplaba fuerte y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y dice el 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablase. Por eso decimos que el Espíritu Santo es un vino embriagante. Efesios 5, 17 al 20, dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos y entendidos para saber cuál es la voluntad del Señor. Dice el 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Dice el 19: hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice el 20: dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obsérvese cómo entonces, cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú puedes empezar a alabar a Dios desde tu corazón y empezar a ministrar lo que el Señor te ministró a ti. Pero cuando el Espíritu Santo no está en ti, hermano, no lo podemos hacer. Por eso quiero que sepas que esto es un don de nosotros. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, dice el 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Dice el 7: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú supieras que este paso implica pedir un don
todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? No. Dice el 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos dones de lenguas? ¿Todos interpretan? Dice el 31, procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Y luego empieza a hablar del amor. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Y empieza a hablar del amor. El amor es sufrido, es benigno, bla, 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 bla. Sin embargo, en el capítulo 14, versículo del 1 al 4, quiero que escuches esto. Dice capítulo 14 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 1 al 4, dice versículo 1, seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? ¿Por qué tendría que seguir la profecía? Porque yo no puedo profetizar lo que no está escrito. Yo no puedo profetizar lo que no está en la Biblia. Yo no puedo profetizar lo que no está ya establecido. Y cuando yo grito, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia, yo estoy profetizando. Cuando yo digo, aleluya, Señor, aleluya, yo estoy profetizando. Cuando yo digo, Abba Padre, yo estoy profetizando. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando tú hablas en lenguas, ¿con quién te estás comunicando? ¿No te gustaría comunicarte con Dios? Te pregunto, ¿no te gustaría comunicarte con Dios? Dice, porque nadie le entiende. Dice, mas él es por el Espíritu, él habla misterios. Y cuando se refiere a nadie, es a nadie. Ni siquiera Satanás sabe lo que estás orando. Cuando empezamos a hablar en lenguas, mi espíritu le está diciendo al Señor algo y no sé qué le pueda estar diciendo, pero le está diciendo algo. Y dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. 3 cosas tiene la profecía. Dice, habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Y dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando yo empiezo a hablar en lenguas, yo me estoy edificando. Pero cuando yo profetizo, edifico a la iglesia. Si yo tengo las lenguas espirituales y puedo profetizar, me edifico yo y edifico la iglesia. Padre, hoy sabemos cuál es el don de Dios. Y yo no sé si ellos quieran pedirte, Señor, ese don de Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si se conformen con lo que hacen. Y si se conforman, está bien, Padre. Pero yo hoy quiero más de ti. Hoy quiero más de ti. Y tal vez sea difícil, Señor, ministrar lo que no tengo, pero Pedro, cuando estaba el ciego, Michelo predicaba, él estaba en la puerta, en el lugar de en medio, ni para adelante ni para atrás. Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús
Yo no tengo oro ni plata, Dios, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, Dios, el don y tu ministerio, Padre, ahora yo lo entrego a estos tus hijos. Y aquel que quiere el don solamente estire su mano y dígale: aquí estoy y quiero recibirlo. Si quieres el don, solamente estira tu mano, como quien recibe un regalo. Y no sé qué tan grande lo quieras, si nada más quieres levantar una mano o quieres levantar las dos y recibir un don enorme. Oh, digno eres, digno. Oh, me sirve, sirve. Oh, ama sirve. Oh, ama sirve. Ama caere a él así. Oh, era curibirisi. Oh, era suribirisi. Saira caira si, ay macaira ve. Empieza a clamar al Señor y dile: Padre, aquí estoy. Solo clama a Él, dile: Padre, aquí estoy. Que escuche tu clamor el Señor. Dile: aquí estoy. Oh, sí. Clama a Dios. Dile: Padre, tu espíritu en mí. Di tu espíritu en mí. Hablar en lenguas. Ahora recibe el Espíritu. Oh, recibe el Espíritu, ahora recíbelo, recíbelo, ahora recíbelo, recíbelo. Ahora ya va, cándala, ya va, ya va, sí. Ahora ya va, sí. Ahora ya va, cándala, ya recíbelo. Gózate. Recíbelo. Recíbelo. Habla en lenguas. Ahora abre tu boca. Recíbelo. Jesús, dile: aquí estoy.
sí. Ay, 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 ya, sí. Ahora ya, ya, sí. Ahora ya, sí. Macaya, sí. Indico de Siria, ya, ahora ya, cándala, ya, cándala. Ahora la bacana, la barabasaira, la bacandala, la barabasaira, la barabasi. Oh Dios, oh Dios. Si supieras que Él te dice, dame de beber, dile a ese don, aquí estoy. Oh Dios, tú eres digno, Rey. Hoy alaba a tu Dios. Hoy alábale. Hoy alábale. Él está aquí. Oh, Él está aquí. Levanta tu voz, levanta tu voz, clama a Dios, dile hoy aquí estoy, dame un don, no me voy sin tu don, dile no me voy si no me das un don, no me voy si no me das un don. Recíbelo, ahora recíbelo. Recíbelo, oh recíbelo, oh recíbelo.